agradeciendo este periodo a su presencia escuchante y co-creadora, agradeciendo al equipo Grifasi su acogida en su maravilloso espacio de difusión y expansión, y agradeciendo a Diego su amoroso patrocinio, su afable disposición y sobre todo por ser quien es, una maravillosa esencia. Alú, gracias por compartirnos como este maravilloso heraldo del éter y a mí por la maravillosa oportunidad y experiencia. Les saludamos entonces en este momento que nos disponemos al protocolo 292. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada con este experimento de hoy. ¿Y tú, Diego? Diego. Se congeló. Mm. Bueno, vamos pues en este viaje imperdible de valiosa información. ¿Lista? Lista. El perfume de tu esencia te envuelve cual abrazo cuando ahondas festiva en tu respiración y en un flujo inmenso te cobijas. Es tu danza, cantando pregonera tu nítida canción. A mi tres, dime qué percibes o visualizas en el momento en que te conectas al concepto de egregor. Uno, dos, tres. Cuando me conecto con el concepto de egregor, siento un torbellino, siento como que algo me chupa en una cierta dirección. Y la verdad también me chupa, siento una dirección hacia abajo, en dirección a la tierra. Siento que sí hay un movimiento en espiral. Hay un movimiento en espiral y adentro, adentro de esta espiral, de este tubo que se crea, algo sucede. Hay como una alquimia energética ahí. Sí, esto pasa cuando me conecto con el concepto de egregor. Bien. ¿Existen características que percibes como comunes entre los distintos egregores? Entonces, lo mismo que acabo de describir, siento que hay egregores como mayores, pero veo como en común este mismo movimiento en espiral, pero sí también veo de repente también egregores que tienen otras direcciones, no solamente en dirección hacia la Tierra. Veo también como diferentes vibraciones que lo veo en forma de tonalidades de colores. Por ejemplo, estoy viendo uno que es medio amarillo, azul, verde. Hay otros que veo nada más de un solo color. Hay
Lo mismo es ese movimiento en espiral, pero las líneas, o como digamos que las líneas que crea como esta energía de espiral, pueden ser diferentes, pueden ser como más, como una pincelada, como en la computadora podemos definir en diferentes programas de diseño, se puede definir, ¿no? El ancho de una pincelada. Entonces así veo como esta pincelada de la espiral con diferentes anchos, con diferentes grosores, como líneas. Quiero escuchar la pregunta otra vez para ver si algo me escapa. Ujú. ¿Existen características que percibas como comunes entre los distintos egregores? Y ahora entre lo común me llega solamente eso, pero siento que hay todavía otro que como si fuera una palabra clave. Si por ejemplo en un buscador pones una palabra clave y te sale tac, 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 así hay algo en común de una cierta programación de un egregor. Ujú, Ah, como, como si fuera una chupa que de esta forma. Y siento que también es como un poco el principio de receptores que tenemos en el cuerpo. Escucho, Ivonne. ujú. ¿De dónde obtiene energía un egregor para mantenerse activo? La primera respuesta que me llega, que es algo tiene que ver con el campo de conciencia, como si esta red totalmente conectada entre los humanos, que es como esta red de conciencia. Entonces parece que algo, alguna fluctuación de energética en esta como látiz de conciencia. Y esto tiene que ver con una manipulación de la látiz, como Ujú. Sí. parece, algo me llega también la palabra dirección. Es que parece que hay ciertas tecnologías que en esta red, en esta como matrix como de la conciencia,
que es como totalmente omnipresente, parece que hay que ciertas entidades tienen ciertas tecnologías para crear direcciones, como el flujo de cierta dirección. Como en este en este continuo de espacio-tiempo que en realidad no tiene una dirección, parece que se pueden crear como vectores de direccionalidades y se agrega como este movimiento de espiral y esto puede llevar la energía como de varios seres de un lado de esa espiral hacia el otro lado de este, como si fuera un túnel, un tubo hacia el otro lado de esta espiral. Y parece que eso es como la tecnología, como una aspiradora que se crea como en este continuo espacio-tiempo. Ujú. Muy bien. Observa de qué manera los egregores pueden entrar en contacto con el campo energético humano. Ahí se me fue el audio, no escuché. Sí, observa de qué manera los egregores pueden entrar en contacto con el campo energético humano. Lo que veo, lo que percibo es que es a través del campo mental del ser humano. Y cuando digo campo mental, eso no lo capta totalmente porque lo que percibo es como el campo mental que tiene movimiento, que es una constante fluctuación de vibraciones, de energías. Jaja, estaba como, me tengo que sutilizar un poquito más, disculpas. Alguien me está jalando como mi atención hacia otro lado. Entonces, hay una fluctuación constante en el campo mental del ser humano. Ujú, Am, entonces, es como, como si un egregor fuera como una estación de radio a una cierta como frecuencia y en algunos momentos puede haber como un match. Entonces, ahí se crea la conexión. Entonces, del campo mental del ser humano como a este egregor, y luego de ahí, esa tecnología del egregor que tiene que ver con este movimiento en espiral, conecta con el campo energético más amplio del ser humano y puede también crear un exceso a la energía emocional y a la energía sexual del ser humano. Pero la entrada que siento es como a través del campo mental. ujú. ¿Me quieres leer la pregunta otra vez? Claro. Observa de qué manera los egregores pueden entrar en contacto con el campo energético humano. Siento que no capto algo porque dije que era a través del campo mental, pero siento que también hay cierto acceso a través del campo emocional. Pero sin embargo, siento que es primero campo mental, pero de ahí puede como se puede abrir un acceso hacia el campo emocional. Ujú, Porque siento que el acceso es a través de este flujo constante
de la energía mental. El acceso es por ahí, pero a través de ciertas vibraciones, ahí puede tener acceso al campo emocional. Sí, Ujú. Un egregor puede modificar la realidad subjetiva de una persona. totalmente. ¿Sí? ¿Qué captas? ¿Cómo es eso? ¿Puedes ampliarlo un poco más? Ahora voy a hacer un salto porque me llega una información primero. Me llega que el mismo movimiento espiral, como a través de la modificación de la percepción de este ser humano, puede llegar hasta modificar el ADN del ser humano. Esto tiene que ver también con este movimiento o la organización en espiral del ADN. Entonces veo que en última consecuencia puede modificar el ADN del ser humano. Entonces sí puede modificar la percepción, puede también como modificar cualquier experiencia del ser humano, puede inclusive alterar memorias por la alteración de la percepción. Entonces puede alterar memorias que tiene este ser humano. Ujú. ¿Puedo escucharla otra vez? Claro. Un egregor puede modificar la realidad subjetiva de una persona. Sí, entonces no quiero agregar nada, entonces la respuesta es sí. Ok. ¿Los egregores pueden disolverse? Sí, no o solo en parte. Los egregores pueden y de ahí se cortó. ¿Los egregores pueden disolverse? Sí, no o solo en parte. Sí se pueden disolver. Ujú. Bien. Wow, muy interesante. Y se pueden disolver por completo. Como primero vi algunos, ¿sabes? Como si fueran estas, am, como, por ejemplo, hay redes en el océano donde capturaron salmones en algún momento y luego abandonan estos lugares y se quedan como medio las instalaciones, pero ya no hay ni pescado ni gente trabajando. Así veo algunos, pero veo a otros egregores que se deshicieron por completo y no dejan ni rastro. Ujú. Ok. Si, como es sí, ¿qué circunstancias pueden disolverse? ¿En qué circunstancias pueden disolverse? Wow, me llega mucha información. A ver, entonces, me llega primero conciencia. Entonces me llega como la información que hay como saltos, Ujú. cambios muy fuertes en la conciencia, o sea, en todo un campo de conciencia y como este campo vibracional puede hacer casi como explotar un egregor y se desaparece por completo.
Entonces, porque lo vi primero casi como si fuera un salto de una línea de tiempo a la otra, pero no es eso, es un salto como si fuera el salto de una línea de tiempo a la otra, pero es un salto de conciencia. Mm, Y también veo que puede ser como, sí, en una línea de tiempo, o sea, puede ser en un lugar muy pequeño o un lugar muy grande, digamos, todo el sistema solar. mm, O puede ser, llega adentro de un lago, no sé por qué, pero mm, am, sí, ujú. Los egregores pueden estar vinculados a espacios físicos, es decir, a territorios geográficos. sí, totalmente. Ujú. ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Ah, en mm, pueden ser vinculados a territorios, a lugares geográficos específicos, a través de nombres, a través de ciertas programaciones en los nombres, a través de ciertas como historias vinculadas con esos lugares. Y las historias pueden ser totalmente ficticias, pero sí, que se coloca una historia en un lugar y programa el egregor para este lugar. Puede ser a través de personas que están en este territorio. Es como básicamente cualquier idea, cualquier am, vibración de pensamiento, ¿no? Cualquier noción. Puede ser nada más la idea de sagrado conectado con un territorio que puede crear este egregor. Am, puede, a ver, ¿qué más? Porque también barrios como lugares naturales se pueden programar para redirigir energía en forma de egregor. Ujú. Continúa con la parte exploración libre. Bien, ¿podrías hablar de esa espiral amarillo, azul, verde que viste al principio? ¿De qué se trata? Vale, es que primero vi una espiral que era más una línea en forma, no me acuerdo, así como rosado, anaranjado. Era más como si dibujaras una línea en espiral. Pero de ahí vi el otro y siento que este egregor que va, que donde percibe como más colores, que es como más complejo. Pero complejo ¿en qué sentido? Es como, es que es como una complejidad en la vibración. Entonces puede ser algo, un egregor muy, muy, muy específico que capta solamente unas energías como muy específico,
O puede ser como la misma tecnología de ese egregor como muy sofisticada en la manera que es como muy ancho y que capta a como a muchísimas personas que dirigen su energía hacia este egregor. ¿Sí Ujú. me explico? Sí, sí, muy bien. Am, ¿Podemos estar fuera de egregores? Sí. Ujú. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la clave para no pertenecer a ningún egregor? Lo que me llega es que la primera clave es saber sentir que tú eres un ser humano totalmente libre. Y ahora veo también que para el ser humano moderno, uno de los primeros obstáculos es un poco esta pertenencia como a una nación a través de tu pasaporte, a través de tu número de impuestos, ¿no? A través de estas cosas institucionalizadas que te dan una pertenencia a algo, y que puede quitarte, destruir este pensamiento, este saber que tú eres un ser humano libre. Ujú, ujú. ¿Quién maneja los egregores? Pues cualquier, bueno, los egregores son mecanismos para capturar la energía vibracional del ser humano, capturarla para redirigirla, para almacenarla, para transportarla y así. Entonces, como la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son las entidades, los seres que tienen interés o a quienes les sirve esta energía del ser humano? Porque veo que son muchísimos, pero veo también en el universo hay muchos seres, entidades que no les interesa esta energía del ser humano, que también observan desde lejos el ser humano, pero no tienen interés en la energía del ser humano. Entonces ellos tampoco crean egregores. Pero entonces am, son cualquier ser aquí en el universo que le interesa la energía del ser humano, tarde o temprano puede construir, crear egregores para capturar energía. Ok. ¿Qué porcentaje de energía Esto veo. humana? Y bueno, puedo no me esperar. No.
Lu, ¿qué porcentaje de energía humana se lleva? Los principales egregores. ¿Y cuáles son los principales? Entonces, entendí la pregunta así, ¿qué porcentaje se lleva un egregor de la energía de un ser humano? Sí, Am, yo siento que no es así. Bueno, ahí hay una cosa. Entonces es como el egregor también está en este continuo espacio-tiempo, es como si funcionara casi como más allá del tiempo. Entonces sí le quita energía, pero siento que no es así de instantáneo. Ah, mira, entonces ahí está Ivonne y ella conecta con este egregor, en ahí ya le cobramos 30 de su energía. No es así de instantáneo, si no veo que en entonces tu existencia, este egregor, y continuamente como te va restando energía. Entonces, si tú estás conectada con varios egregores, sí te resta energía. Entonces, yo siento en sí no es tantísima energía y es también variable. Es como si fueran como tu línea del tiempo, como tu existencia, como si fuera un tubo. Y como un espagueti en este tubo sería un egregor. Y como de vez en cuando el tubo está más ancho o más delgado, y ahí este espagueti te va restando 1%, 5%, pero siempre se lleva algo de la energía. Pero es como constante en el flujo de la vida. ¿Sí me explico? sí, sí. Ujú. Bueno, eh, muy bien. ¿Puedes localizar principales egregores en los territorios? Por ejemplo, en Europa. Bueno, en Europa el mayor que veo es el Vaticano, Vaticano, es un super egregor con varios como subegregores como relacionados. Este es como el mayor de Europa, es muy como ah, en comparación con los demás, como muy exponencial, exponencialmente grande. También siento, por ejemplo, en Europa, am, no tantos años atrás, como la Segunda Guerra Mundial, fue como un egregor que era también vigente hasta muchos años después del fin de la guerra, de Segunda Guerra Mundial. Entonces también esa era una de las funciones de esa guerra. Siento que en Estados Unidos, por ejemplo, en el continente norteamericano,
Un gran egregor fue durante muchos años como el tema del racismo, como del racismo contra las personas de orígenes africanos. Ujú, Y, y como también esto, este de racismo se fue alimentando de diferentes fuentes, ¿no? Exponentes que estaban, que en realidad también alimentaban el mismo egregor. Otro egregor para como Estados Unidos, Norteamérica, es como todo el tema de Wall Street, de finanzas. Otro gran egregor ahí es como las Naciones Unidas. ujú. Está buscando ahora como el egregor para Sudamérica y ahí siento que hay un egregor así como bastante nuevo, como que tiene que ver también con toda la onda New Age, chamanismo y que tiene que ver con este anhelo del ser humano a autenticidad. Entonces, esto siento que es el egregor ahora muy grande, donde también conectan todos los sitios antiguos como Machu Picchu. Estaba buscando como, ajá, claro, para África, siento también uno de los grandes egregores es, y ahí veo también como cada egregor es una cosa muy sofisticada en cuestión de, no sé, como que constituyen este egregor. Entonces siento para África es todo un egregor de colonialismo, también de esta hegemonía blanca, ¿no? De la raza blanca. Y también como, porque esto también implica mucho como un complejo de inferioridad obstruido casi, ¿no? Indoctrinado. Estoy viendo como, bueno, yo siento para Asia, lo veo como un lugar muy, con una gran densidad de creadores, con las diferentes cultos, templos, también todas las escrituras sagradas, también con muchas reglas que destinadas a a reglamentar como la vida cotidiana. Wow, ahí es como una superdensidad de egregores. Y algo parecido también veo como para China, y más como de la China antigua, también como esta densidad. Ujú, Siento también hay muchos egregores muy relacionados con códigos de comportamiento social o comportamiento también, códigos de comportamiento en las cortes, am, en las cortes de reyes, emperadores, etcétera.
Y todavía estoy viendo como, porque hay otro egregor aquí para la chita actual, pero ahora no lo consigo articular. ¿Por qué? Es algo como muy de orden, de rigidez. A ver, veo un poquito más al futuro. Sí, no le encuentro como una palabra, pero es como un egregor que en realidad, como todo lo que hablábamos, ¿no? Del movimiento de espiral y de la fluctuación de este espacio-tiempo, es como si este egregor pretendía de, de dejar como este campo mental del ser humano, o el campo energético más bien del ser humano, como fragmentado en cubitos. Mm, ¿Sabes? Como que ya no hay, como si ya no quisieran como tener como esta fluctuación, sino como cubitos de energía que se pueden sustituir, quitar, mover, almacenar, así. Esto veo para el futuro, de este egregor actual sin nombre en China. mm. ¿Y ese para qué sirve? Para Es nada más hacer como la energía del ser humano más accesible y más fácil a almacenar y transportar y también capturar. Ujú. Pero se basa en qué extracción de qué o perteneciendo a qué tipo de egregor o de pensamiento. Pues eso es lo que no entiendo. Puedes ver a Es, alguien que pertenezca a ese egregor y que quiera participar. vale, es que estoy viendo una mujer Mm, como de 40 años ujú, que está tratando de vivir como un balance entre la China moderna y la China tradicional. La veo con un pantalón y un vestido como de tai chi un poquito, ujú, así. ujú, Ella también se dedica a las artes marciales, ujú. pero también con la intención de cultivar como las tradiciones chinas. Sí. Ajá, me confirma lo que yo estaba percibiendo, pero no lo puedo articular. Como ella también siente que es como si fuera un paraguas muy grande, como encima de la sociedad, Ujú. y como cada quien en búsqueda de su propia seguridad, como se va como adaptando a ciertas normas y esto como crea esta geometría rectangular como en el cuerpo energético. ¿Sabes? Como si después cada uno encajara en un, ¿cómo se dice? En un rastro. En un molde. Sí, en un molde, algo así. Ujú, ujú. Bien. Bueno.
¿Quieres agregar algo más? No, aquí no. Ok, muy bien, entonces ahora procedemos a las preguntas de Diego. Diego, ¿puedes decir la primera pregunta, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lou, Ivonne? A ver, Lou, si me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Ya. Lou, observa tres escenarios que te diré a continuación y dime qué percibes respecto a la formación de un egrego. Un concierto de reggaetón, un partido de Mm. fútbol y personas en una sala de cine. Esos son los tres escenarios. Veo muy parecido como lo que pasa como egregor en un concierto de reggaetón, en un juego de fútbol, porque veo como una gran conexión. Sí, va a través del cuerpo mental, pero va directo, como siento en el concierto de reggaetón, más directo al campo, al cuerpo sexual de los seres humanos. Y ahí en el juego de fútbol, igualmente al campo, al cuerpo emocional y sexual de las personas. Y el tercero era, Un cine. Un- ajá, la sala de una sala cine. de cine. Ujú. Veo que la sala de cine no es tan, es menos potente este egregor, porque por ejemplo en lo del concierto de reggaetón, en el juego de fútbol, veo que todos están ahí como conectados con este egregor. En la sala de cine veo que no es al 100%. Veo que es tal vez como un 90 hasta 95%. Entonces veo que también ahí puede quedarse muy en el campo, en el cuerpo mental y emocional y menos en el cuerpo sexual de los seres humanos. Ya. A ver, segunda pregunta. ¿Pueden entidades con conciencia tener el control de egregores? Si es sí, ¿cómo? Repíteme la pregunta. Ya, ¿pueden entidades con conciencia Con tener el conciencia. control? Ajá, tener el control de egregores. Si es sí, ¿cómo? Dices entidades no humanas. Ah, exactamente. Sí. No, sí pueden tener el control. No cualquier entidad con conciencia tiene el control sobre un egregor. Y lo que veo también, a ver, lo que me llega primero es que un egregor no es solo de una entidad. A ver, ¿es cierto? No. Sí, hay egregores creados por una sola entidad, pero hay muchos egregores creados por no una colaboración, sino se van juntando intereses y ahí se llega a una colaboración a base de una evaluación, que este egregor es mucho más potente cuando se juntan las fuerzas. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí la respondiste. A ver, la siguiente es, ¿podrías ampliar la información respecto a los egregores de los nombres que mencionaste mm, hace un momento? Ajá, ¿como cuál, por ejemplo? Es que tú mencionaste de que cuando Ivonne te hizo la pregunta de los egregores en un espacio geográfico, tú también mencionaste
de que a veces los nombres, ¿no? Sí. Se formaban egregores respecto, por ejemplo, Diego. Eh, yo sí he observado eso, que varios que se llaman Diego o Rodrigo tienen como similitudes, o no sé si es coincidencia, ¿no? ¿Tú qué Ujú. observas ahí? A ver. Entonces, si observo como egregores relacionados con nombres, am, y tu pregunta era si hay similitudes entre estos egregores o nada más como algo más No, específico al respecto. no, que ampliaras la información O respecto a lo sea, que tú observabas, no percibías. pues siento es casi como parecido al egregor también que se forma como cuando un santo. am, Porque sí, otra vez tiene que ver con cómo los egregores se constituyen en este espacio-tiempo. Entonces, un nombre trae una cierta vibración, pero a través del continuo de espacio-tiempo, esta vibración se puede modificar y se puede como también manipular. Entonces, en esta manipulación se puede crear como un egregor a través de ciertas historias, relacionando como este nombre con eventos y eventos que conectan con el campo emocional de toda una nación, con el campo emocional de un territorio, las personas ahí, que también conecta con un trauma de un pueblo con guerras. Entonces, siento que un gran factor es como el recuerdo que del pasado de estas vibraciones de baja frecuencia también pueden ser de frecuencias más altas, ¿no? Como la alegría o sentir la comunidad. Pero entonces, emociones donde conectan varias personas, esas entidades pueden registrar, ¿no? Como casi como con midiendo como, esta emoción, este evento causó tanta repercusión en las emociones, en el cuerpo mental del ser humano. Entonces, y así conforme se pueden conectar nombres de héroes, de santos, de políticos con ciertos egregores y se crea como esta espiral, este drenaje de energía. Ya, muy bien. Sí, 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 entendí. Y a ver, una última pregunta. ¿Qué percibes si te digo que visualices un egrego de amor? Pero no te entendí bien. ¿Qué percibo Ajá, si existe un egrego del amor? ajá. Entonces, Bueno, yo percibo que existen muchos egregores del amor, pero no son egregores del amor incondicional, sino son egregores donde el amor, el concepto del amor, está conectado
con otras partes del ser humano como que quieren hacer experiencias. Entonces, donde el amor está, puede estar relacionado con la experiencia de tristeza, de venganza, de rabia, de celos, de pérdida. Entonces siento en este sentido puede haber un sinnúmero de egregores muy, muy, que dejan mucha ganancia, ¿no? Para las entidades y muchos conceptos también del amor que transciende una sola vida humana, o también el amor que transciende la mera existencia de un ser humano, ¿no? Que implica su alma. Entonces, siento el amor es un concepto muy estimado por las entidades para crear un enganche energético en el ser humano. Y que también el amor como, siento que hay muchos de estos conceptos de amor que luego le impiden al ser humano otra vez, ¿no? De reconocer que es un ser totalmente libre y que el primer amor sería este primer propio que tiene por sí mismo. Entonces siento que muchos de esos egregores relacionados con el amor en realidad dejan al ser humano ciego, am, y un poco como casi paralizado para desarrollar este amor propio por sí primero antes de buscar el amor en otros sitios, en un otro ser humano. No sé, ¿que tienes otra pregunta al respecto? Bueno, ya cumplí mis 4 preguntas. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Am, ¿Quieres agregar algo más, Lu? Se me hizo muy interesante ahora esta pregunta con los egregores del amor, Ujú, porque siento ahí hay mucho potencial para los egregores. ujú, Entonces, siento que todos los egregores, bueno, no, muchos egregores, se basan en esta profunda necesidad del ser humano de conectar, conectar con algo. ujú, Entonces, si se usa como el egregor, si nada más se invoca de alguna manera, se apela a esta necesidad de conectar, pero lo diriges en otra dirección, el ser humano va a olvidar conectar consigo mismo primero y lo va a buscar siempre en otros sitios. ujú. Sí, así es. Muy bien. Pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Todo está en uno. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. Lu, desconecta de todo y de todos porque vas a volver. ¿Dónde está tu cuerpo, tu respiración? Sientes tu propio vibrar, tu plenitud, tu armonía, tu vasta e infinita energía, tan tuya, tan propia, tan viva, tan regeneradora. Y cuando estés lista, abres tus ojos.
Ujú. Gracias, Diego, por tus preguntas. Muchas Ujú. gracias. Muy interesantes, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc
trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.